Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM, Sintonía UTAP, transmitiendo desde nuestras instalaciones ubicadas en Carretera Villahermosa-Teapa, kilómetro 14.6, Fraccionamiento Parrilla 2, Código Postal 86288, Centro Tabasco, México. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Reacción Universitaria, el programa de la División de Química de la Universidad Tecnológica de Tabasco, y hoy tenemos un gran tema que nos va a abordar el maestro Santiago Omar Valderas de la División de Química. Muy buenos días, les saludamos con mucho gusto y bueno, efectivamente hoy nos va a hablar el ingeniero Santiago Omar Valderas acerca de las islas de calor, un tema de suma importancia. Y bueno, le damos la bienvenida, maestro, muchas para gracias. que pues aborde el tema. Muy bien, maestro Santiago Omar Valderas, un tema que a lo mejor algunos que lo vamos a relacionar con el calor, ¿verdad?, que sentimos desde luego, y decir en Tabasco, pues yo creo que ese tema es interesante, hablar de islas de calor, pero usted está aquí para darnos a entender ese tema, los conceptos y en todo lo que está relacionado con el factor prácticamente del clima y de dónde se genera, y mucha información que nos tiene hoy el maestro Santiago Omar Valderas para que lo entendamos, y sobre todo también porque si nos toca algo que hacer, nos ayude también el maestro indicándonos qué puede hacer uno desde su casa, desde el trabajo, desde muchos lugares donde nos encontremos con las islas de calor. Adelante, maestro Santiago. Voy a iniciar desde el inicio, ahora sí, desde el principio, ¿no? Desde que nada había, porque un filósofo antiguo llamado Demócrito decía de que nada existe. Nosotros somos, pero realmente no existimos. No existimos, ¿no? Lo único que existe son los átomos y el vacío. Todas las cosas, los sentimientos, el calor, los sabores, son una forma generalizada en que se manifiestan los átomos. Ajá. Y debido a eso... Ahora sí que ya nos va a poner a filosofar ahorita el maestro, ¿no? Debido a eso también los colores que percibimos son una forma generalizada también en que se manifiestan los átomos. Sabemos que las ondas de calor son diferentes longitudes de onda, ajá, unas más chicas, otras más grandes, que dan las diferentes tonalidades. Pues bien, las diversas partículas también existen en todo mundo, ¿no? Pero también en el Sol, que es nuestra fuente de calor, se dan también una serie de fenómenos, sobre todo en las partículas. El Sol realmente es una bola de fuego, pero una de las preguntas que nos podemos hacer, bueno, si es fuego, se va a acabar. Y no tiene oxígeno, ¿cómo es que produce el fuego si no tiene oxígeno? Ah, ¿verdad? Muy interesante. Exactamente, pero una de las respuestas es de que realmente el Sol es una bomba atómica. Se están uniendo átomos, miles de átomos, millones de átomos de hidrógeno, se fusionan, es una fusión nuclear, pero lo que hace que realmente no salga disparada como una bomba atómica es la gran carga de energía gravitacional que tiene el Sol. Eso ayuda a que se mantengan. Sí, a veces vemos llamaradas del Sol. Sí, que en las imágenes que nos presentan, ¿no?, se ve así como llamaradas de... Exactamente, porque de una forma pues se libera un poquito más de energía en esa zona. Entonces, esa energía que se está produciendo, la energía atómica, pues realmente eso es energía atómica. Por eso es que no se requiere de oxígeno para mantener esa combustión en el Sol. No es combustión, más bien es una fusión nuclear. Pues esa energía calorífica pues atraviesa todo el espacio y nos llega a la Tierra. Y nos llega a nosotros aquí. Exactamente. Y aquí es donde, al chocar con las diversas formas de materia que tenemos, es donde poco a poco se va produciendo ese calor. Sabemos que el calor no es más que vibración de las partículas, de los átomos, de las moléculas. Entonces esta energía que nos llega comienza a hacer vibrar a las moléculas de los diversos materiales. Cada tipo de material pues tiene diferente forma de absorción, de ser sensible a esa energía que está llegando, y los átomos pues se están moviendo dependiendo del material. Algunos materiales proyectan o absorben más calor,
o generan más calor, otros menos calor. Por ejemplo, si tocamos la madera, que le está llegando la misma irradiación del sol, tiene una cierta cantidad de temperatura, pero si tocamos un metal lo vamos a sentir más caliente, ¿no? Entonces, diversos materiales reaccionan de manera diferente a esa energía calorífica que le está llegando. Aunque sea la misma cantidad que les esté llegando. Exactamente, ¿no? Por diversos tipos de materiales, ¿no? Entonces, debido a eso, se forman las famosas islas de calor. Las islas de calor no son más que la diferencia de temperatura digamos, de la zona urbana con respecto al área periférica, donde existen árboles o diversos tipos de vegetación. Porque la vegetación, como les decía, absorbe cierta cantidad de energía calorífica, pero ciertos materiales que están en la ciudad, como el concreto, el asfalto, pues sentimos que producen mucho más calor, los sentimos más calientes, ¿no? Y la vegetación no. Cuando nos vamos a una área boscosa o con zacate, por ejemplo, vemos más, o sentimos más fresca esa zona. Entonces, las islas de calor se forman porque se evita o hay menos cobertura arbórea o de plantas en esa zona. Los tipos de materiales con que están construidos los edificios o las casas, eso genera contribuye a que en cierta parte se forme más calor que en otra. La actividad humana también, el movimiento de los vehículos, el consumo de los climas, generamos más calor. Incluso algunas industrias también generan mucho más temperatura. Por ejemplo, incluso las tortillerías. Cuando pasamos cerca de las tortillerías sentimos de repente lo bueno, ¿no? Exactamente, porque la actividad urbana pues genera también bastante calor. Todo eso se va sumando. Por eso la diferencia entre la ciudad con respecto al área conurbada generalmente son de 1 a 3 grados más o menos, a veces hasta 5 grados la diferencia entre el área urbana con respecto al área que está cubierta de árboles o boscosa, ¿no? El área rural. Por ejemplo, maestro, yo voy a ir recapitulando, como dicen, para que también que nos están viendo y nos están escuchando, vayamos entendiendo el concepto de islas de calor y vayamos también nosotros identificando si a lo mejor en el lugar donde estamos pudieran ya estar existiendo islas de calor. Entonces, hablaba usted de un lugar, por ejemplo, con vegetación, ¿no? Y ahí tendríamos, pensemos un día soleado, tenemos una temperatura que a lo mejor por la cobertura arbórea que tenemos, dices tú, pues está agradable, ¿no? Pero si a esto ya viene una deforestación en primera instancia, ya ahí vamos a tener una temperatura distinta. Okay. Si edificamos algo ahí, ya se va a incrementar la temperatura. Si con lo que se vaya a trabajar en esas edificaciones, que incluye motores, que incluye el material, usted bien decía que se utiliza ahí, y todavía le va a incrementar un poquito más la temperatura. Y eso quiere decir que entonces, estando nosotros trabajando, bueno, nosotros que trabajamos aquí en una institución educativa y podemos pasar de un edificio a otro, ahí ya sentimos también una diferencia, y preferimos a veces irnos por la parte donde hay árboles que por la parte donde no lo hay, ¿no? Maestro, ¿en cuánto puede oscilar la diferencia de temperatura cuando ya estamos hablando de una isla de calor? Sí, como le decía, más o menos oscila entre 1 a 3, es lo normal, pero a veces, dependiendo del material, a veces es más absorbente de calor y a veces llega hasta 5 o 6 grados de diferencia con respecto a el área boscosa, con respecto al área con que está construida. Incluso uno de los factores también que incrementa la isla de calor, la temperatura, es la forma, el diseño en que está construida la edificación o las casas en la ciudad. Hay edificios altos, hay edificios más pequeños, y eso evita también la circulación del aire. Entonces también es uno de los factores que incrementa la temperatura en la ciudad, formando las islas de calor. Pero a veces en la ciudad podemos buscar como un microclima. Digamos, aquí en la universidad podemos buscar cuáles son los puntos importantes donde se generan las islas de calor, porque debido a ello pues se incrementa también una afectación en el factor humano,
hay dolores de cabeza o disconfort en hacer las actividades, sobre todo donde hay una industria y el operador se expone a altas temperaturas, pues no hace bien su actividad, ¿no? Sí. Es uno de los factores. Aparte, pues tiene ciertas consecuencias a la salud. Por eso es importante hacer medidas de mitigación en estas islas de calor. Primero, detectarlas. Y una vez que las detectamos, hacer alguna remediación para minimizar esa alta temperatura. Gracias, maestro. Podríamos decir entonces, por ejemplo, aquí con nuestros edificios, los chicos de administración, por ejemplo, que las actividades son únicamente dentro de las aulas, realizando actividades, pues obviamente con aire acondicionado, a una gran diferencia que tenemos con los chicos de gastronomía, por ejemplo, en donde ya usan estufas, hornos. Ahí hay un impacto. ¿Podríamos hablar de una isla de calor? Exactamente, sobre todo adentro a lo mejor no lo sentimos tanto por la generación del clima, pero esa es una de las consecuencias que generan las islas de calor, porque tal vez afuera del edificio está muy alta la temperatura y necesitamos consumir más energía eléctrica para tener los climas encendidos, el aire acondicionado. Entonces es una de los factores que incrementa el consumo de energía eléctrica, ¿no? Las islas de calor. Por eso la importancia de minimizarlas. Tiene usted razón, las áreas donde se producen muchas actividades, donde se genera temperatura, como las estufas, en el área de gastronomía, por ejemplo, es un área o punto donde se genera más calor. Ahí es importante, pues, en el edificio externo, tratar de usar materiales o incluso pinturas o los colores también menos absorbentes de calor. Por ejemplo, se han hecho estudios que el color negro absorbe más energía calorífica, se siente más caliente. Incluso nosotros instintivamente a veces decimos, bueno, no me voy a poner un pantalón negro, una camisa negra, porque voy a sentir más calor, porque el color negro absorbe todas las longitudes de onda que provienen del sol, por ejemplo. Ok, a diferencia del blanco que refleja a todos, ¿no? Refleja todos los colores, sí, y no absorbemos pues esa temperatura. Y de ahí la diferencia cuando existe los colores, el verde, el rojo, dependiendo de la longitud de onda, es como vemos los colores de las cosas. Por ejemplo, una manzana roja absorbe todos los colores de la longitud de onda de la luz blanca, menos el color rojo de la onda. ¿Es el que refleja? Y es el que, por eso vemos la manzana roja. O la hoja verde que está adherida a la manzana, absorbe todos los colores del espectro blanco, sí, menos el color verde, la longitud de onda del color verde. Por eso vemos las cosas de color verde en caso de ese color. Sí, fíjese la cara que pone la maestra Marbellos, porque sí, ya estoy entendiendo. ¿No? Sí, realmente. Es sorprendente, ¿no? Entonces, muy bien decía alguien, los colores no existen. Si nosotros en este lugar donde estamos apagáramos la luz, no veríamos ni un solo color, ¿no? Sí, los colores existen a partir de la luz, prácticamente, y el material, el que están hechos las cosas, que reflejarán uno u otro color del espectro. Así de ahí es. Lo que decía. Vamos a ir a una pausa, perdón. Sí, estamos emocionados. Y seguimos hablando de este tema que tiene muchísimo interés y que pues obviamente al escucharlo o estarlo viendo nos damos cuenta que es algo con lo que no estamos familiarizados de alguna manera. Sí y no, ¿verdad? Porque pues obviamente el calor lo sentimos en diferentes espacios. Sin embargo, pues esta explicación que se nos está dando en este momento pues ya es algo un poco más amplio. Le agradecemos, maestro. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Regresamos. Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM. Sintonía UTAP. Transmitiendo desde nuestras instalaciones ubicadas en Carretera Villahermosa-Teapa, kilómetro 14.6, Fraccionamiento Parrilla 2, Código Postal 86288, Centro Tabasco, México. Muy bien, pues estamos de regreso en Reacción Universitaria. Recuerden que estamos enseñando, aprendiendo e innovando con química. Este programa de radio de la División de Química que les trae temas muy interesantes, como es el de hoy, Islas de Calor, que a lo mejor lo habíamos escuchado, pero no sabíamos de qué se trata, y para eso está aquí el maestro Santiago Omar Valderas, quien nos está explicando, y partió desde el inicio, como dijo él, muy bien, desde la energía que emite el sol, que nos llega aquí, y entonces los materiales empiezan a absorber o a reflejar esa energía,
y ahí es donde tenemos ya entonces que se eleva la temperatura y en algunos lugares se va a elevar todavía un poquito más. Y decía él, pues no está la cobertura de los árboles y eso ya va haciendo que sea diferente la temperatura en un lugar a otro y las construcciones, el asfalto y demás. Estábamos, maestro, con los colores, nos estamos ya también entrando en la parte de que los colores, cuáles se reflejan y también es un tema ahí porque decía usted, incluso nosotros para la ropa que vestimos elegimos un color u otro dependiendo del día también, ¿no? Si está muy soleado, ese no se te vaya a ocurrir poner un color muy oscuro porque vas a sentir todavía más calor, ¿sí? ¿Qué más podemos ver en estas islas de calor? Bueno, retomando un poquito este tema, por eso del color, muy bien, decía usted de que los colores no existen, es la parte que decía Demócrito, nada existe. Nada existe, ¿no? Somos, pero realmente no existimos. Los colores, los sabores, la temperatura, es una forma generalizada en que se manifiestan los átomos. Por eso ya le estoy entendiendo a Demócrito, maestro. Esa parte filosófica a veces estamos atendiendo. A veces, digamos, el conocimiento que tenemos de secundaria, preparatoria, no los utilizamos a veces para resolver algunas cuestiones de la vida o algunas dudas que tenemos de la vida, ¿no? Pero es parte del filosofar, ¿no? De la existencia. Exactamente, sí. Igual, entonces, retomando la parte de las islas de calor, hay muchas formas en que se puede medir las temperaturas, ¿no? Hay equipos infrarrojos, hay equipos satelitales que miden la temperatura a nivel global, que están monitoreando la temperatura de la Tierra y ven cómo poco a poco se está incrementando, ¿no? Entonces la importancia aquí es cómo poder establecer esa medición. Existen islas de calor urbano de las mediciones superficiales, islas de calor urbano atmosférico, porque las islas de calor generan temperatura durante el día cuando se está absorbiendo la energía solar, esos materiales la absorben, y en ese momento vemos las diferencias de temperatura del área boscosa, digamos, con respecto a la ciudad, pero en la noche, cuando ya no hay sol, esa energía que absorbió durante el día ese material comienza también a ser emitida, ¿no? De ahí generalmente es en el ambiente, en el aire, es donde se percibe también esa temperatura, esa alta temperatura, ¿no? De ahí la importancia de medir las temperaturas también, o las islas de calor, cuando ya no tenemos al sol. Y se han generado también estudios con respecto a diferencias en cuanto a los materiales, ¿no? Y vemos que también existe una repercusión en la noche también, no solamente en el día, porque en la noche se emite esa parte de la energía calorífica. El calor absorbido, cuando ya no tenemos directamente la luz solar, entonces estaríamos sintiendo ahora el calor del material. Exactamente, que se emite poco a poco. Generalmente la temperatura comienza a disminuir, sentimos un poquito más fresco cuando ya es madrugada, por ejemplo, 2, 3 de la mañana, cuando ya se ha emitido toda la temperatura o todo el calor absorbido por ese material. Pero aquí en nuestra región, maestro, nos llega la madrugada, a veces nos llega el día siguiente y seguimos sintiendo el calor, ¿no? Exactamente. Pues sobre todo en estos meses que ya estamos de abril y mayo, vamos a sentir que nos quemamos. Maestro, ahorita cuando mencionamos ya los edificios, sobre todo de aquí de la Universidad Tecnológica de Tabasco, yo tengo entendido que ya docentes, involucrándolo a usted y algunos estudiantes, están participando en un proyecto que tiene que ver con identificación de islas de calor en la universidad. Exactamente, sí, estamos desarrollando este proyecto en el cual hemos dividido, como es muy amplia la universidad, hemos dividido en 3 secciones la universidad para poder hacer ese estudio. Aquí con la participación también de los alumnos, estudiantes, son los que generalmente están tomando las lecturas de las diversas áreas, ¿no? Para hacer un mapeo de cuáles son los puntos donde existe más absorción de la temperatura y cuáles son los que existe menos absorción. Una vez que se identifican, pues nosotros emitimos las posibles recomendaciones. Vemos sobre todo que en las áreas donde hay concreto o edificaciones es donde más se genera las islas de calor. Sí. Incluso las áreas como las canchas donde no hay cobertura arbórea, también en esas zonas se presenta una diferencia de calor con respecto a las demás áreas donde hay árboles o hay pasto sembrado, ¿no? Entonces ya se tienen identificadas más o menos y las propuestas para mitigar esas zonas, pues es lo que están haciendo los chicos, ¿no?
Una de las posibles soluciones es pues sembrar más árboles, pintar los edificios con colores que absorben menos energía. Por ejemplo, el color rojo es más fresco o el color blanco es más fresco. Pintar los edificios con colores claros es lo más viable. Los aires acondicionados, tratar de evitar el uso, porque también generan alta temperatura, sobre todo los motores que están fuera de los compresores, ¿verdad? Ajá. Porque a veces incluso si no tienen protección, nosotros pasamos por ahí, o si hacemos el recorrido en la universidad, pues si están emitiendo ese aire caliente, pues también hasta nosotros no sentimos nada agradable cuando pasamos por ese equipo, ¿no? Y maestro, dentro del estudio que ya están haciendo ustedes, ya han detectado islas de calor aquí en la universidad. ¿Qué diferencia de temperatura hay con respecto a las otras áreas? Como decía, en la parte del día, a veces hay una diferencia entre 3 y 4 grados más o menos de temperatura. De las islas de aquí de la universidad. Exactamente, desde la zona que está construida con concreto con respecto al área verde. Porque incluso hay lugares donde hay un poco de asfalto, como son los estacionamientos. Sí. También la temperatura se incrementa bastante en esas áreas, ¿no? En esas áreas donde no hay cobertura arbórea. Es una zona pues dedicada a los estacionamientos, en este caso los vehículos, y eso genera también en ese punto una alta temperatura. Como decía, de 3 más o menos a 4 grados centígrados la diferencia, ¿no? Los chicos han medido la temperatura, sobre todo en el punto donde hay más calor, o en los horarios donde hay más calor, por ejemplo, después de la 1 a las 4 de la tarde, que es el horario donde se genera más la temperatura. Ya después se hacen mediciones como a las 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde, cuando ya está oscureciendo, para ver cómo se están remitiendo esos calores también de los materiales, ¿no? Y también se observa una diferencia de temperatura en esos materiales. Muy bien. O sea que básicamente podríamos decir que las olas de calor son las islas, inevitables, las islas de calor, perdón. Las islas de calor son inevitables. Exactamente, son inevitables, pero hay que mitigar tal vez un poquito la sensación con estos posibles soluciones, ¿no? Incluso en la ciudad, en nuestras casas, podemos plantar árboles, o en este caso macetas, ¿no? Poner macetas o de alguna manera hacer una especie de jardín en nuestros techos para que el área cubierta de puro cemento, concreto, pues evitar esa emisión de alta temperatura, ¿no? Esa absorción que generalmente hay en los techos. Sembrar o colocar plantas en esas áreas, colocar nuestros techos con colores tal vez como el rojo, el impermeabilizante, a veces hay de colores negros o blancos o rojos. Preferir los colores claros o rojos en los techos como impermeabilizante para que esté más fresca esa parte, ¿no? De la zona del techo. Porque a veces el calor en la planta, si es de 2 plantas la casa o el edificio, en la planta alta se siente más calor que en la planta baja. Así nos pasa, yo creo, maestro. Porque el sol está pegando totalmente. En esta temporada nos mantenemos en la planta baja. Exactamente, entonces por eso es importante también en nuestras casas apoyar o ayudar a evitar esas generaciones de las islas de calor, ¿no? Haciendo acciones en nuestra propia casa. Dentro de una casa, ahorita que menciona eso, maestro, y yo creo que nos pasa a todos, hay algunos cuartos incluso en los que se siente todavía más calor que en otros, ¿no? Es la exposición que se tiene, es el mismo material desde luego, pero yo creo que conforme tenemos el avance de la radiación, pues hay paredes que están expuestas, independiente de la hora del día, está expuesta al sol, ¿no? A la luz solar, y eso va haciendo mayor generación de calor. Y si hablemos de los tinacos, ahorita que usted mencionaba, el cuestión del color y la radiación, bueno, hace muchos años eran todos de color negro. Exactamente. ¿Sí? Pero yo creo que fueron diseñados para lugares fríos, nada más que nos llegaron así. Actualmente, pues ya vemos también en colores claros, como usted bien decía, que es precisamente para minimizar el efecto que tiene. Así es. Bueno, un tema muy interesante, temas que se abordan en las carreras que se imparten aquí en la División de Química. Si están interesados, no duden en venir a pedir información y ser parte de nuestra institución. De igual manera, les recordamos que estamos en el 102.5 de FM
y también en nuestras redes sociales. Sí, gracias al maestro Santiago que estuvo con nosotros y con un tema muy interesante. Les recordamos también que tenemos nuestra convocatoria abierta, así que todos los estudiantes que quieran ingresar a la Universidad Tecnológica de Tabasco lo pueden hacer a través de la página web de nuestra institución. Muy buenas tardes a todos.